Shalom, Ubraja, ¿cómo están? Bendiciones a todos en cualquier parte donde se encuentren. Les saluda Yeshefe desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México, desde KMC Internacional Radio. Estamos transmitiendo nuevamente lo que es el programa de Bamidbar en el desierto. Y pues aquí recordando nuevamente, ¿verdad? El paso, el andar de lo que es el pueblo de Israel, que nos trae enseñanza a nuestra vida. Este programa es grabado. Estamos ahorita todavía en la edición de Quédate en casa y es un programa grabado. Muchas gracias a todos los que están sintonizando y pues esperando que sea de veraja para sus vidas. En esta ocasión continuamos con el andar en el desierto y vamos a posicionarnos en lo que es el libro de Números, capítulo 11, Bamidbar, capítulo 11. Y estamos recordando precisamente en como lo dice el tema de hoy, es acerca de lo que es el fuego, Taberá, el lugar en el cual se le llamó Taberá, a un lugar en particular, ya que en ese lugar pues el fuego del Eterno se manifestó. El fuego, lo que es la reprimienda del Eterno, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que el Eterno es bondad, pero también así, el Eterno también es justo y también da a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a lo que es su justicia, ¿verdad? Entonces vamos a ver el día de hoy acerca de cómo el pueblo de Israel pues hizo algo que le ofendió al Eterno. Vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel para que ellos merecieran precisamente lo que es fuego, esa prácticamente casi exterminio que hizo el Eterno, pero vamos a recordarlo juntos. Vamos a iniciar con lo que es la lectura y vamos analizándolo juntos. Dice, el pueblo profería quejas amargas a los oídos de Yahweh, y Yahweh lo oyó. Se encendió su ira y ardió un fuego de Yahweh entre ellos y devoró un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moshe y Moshe intercedió ante Yahweh y el fuego de él se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahweh. Bueno, aquí en esta primera parte vemos, ¿verdad?, que el pueblo se estaba quejando y pues levantaban los gritos y escuchaba al Eterno, por supuesto. Entonces nos dice que Adonai se encendió en su ira y ardió un fuego entre ellos y devoró un extremo del campamento. Entonces vemos también que Moshe, pues que era el profeta, el que hablaba con el Eterno, ¿verdad? Ya que el pueblo no quiso hablar con Yahweh, entonces se quedó lo que es Moshe, y a través de Moshe fue como, pues, Moshe en ese momento, escuchando el clamor del pueblo, ¿verdad?, intercedió ante Yahweh y el fuego se apagó. Entonces, pues vemos como la intercesión de un siervo de Adonai sirve mucho para lo que es, ahora sí, calmar la ira del Eterno. Pero vamos a continuar leyendo, dice, versículo 3, dice, por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque había
ardido contra ellos el fuego de Yahweh. O sea, fue totalmente una forma en la cual el Eterno respondió porque el pueblo se estaba quejando. Aquí podemos ver nosotros la importancia de cuando nosotros nos quejamos. Cuando nosotros nos quejamos sin una fundación o un fundamento que verdaderamente tenga un argumento, o solamente nos estamos quejando pues nada más por quejarnos, por molestar. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Vamos entonces continuando. Dice, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio, ahora tenemos el alma seca. No hay de nada, nada de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. El maná era como la semilla del cilantro, su aspecto era como el del bedelio. Bien, aquí estamos dándonos cuenta, ¿verdad? La situación que se viene precisamente, y es que ellos estaban anhelando el alimento que tenían en el mundo, porque ellos venían del mundo de Jaulan Jasé. Y estando en el mundo, ellos, fuera del mundo, ellos estaban anhelando, se estaban quejando de la comida. Y lo peor de todo es que dijeron, no hay nada de nada, solamente nuestros ojos no ven más que el maná. Entonces aquí nosotros, pues la verdad que tan fuerte esta expresión que dijeron, ya que el maná era el alimento que el Eterno dejaba caer del cielo para poder alimentar a su pueblo. Sin embargo, aquí nosotros vemos que ellos fueron desagradecidos y no, en lugar de agradecer, más bien se quejaron y hablaron en contra. No estaban muriéndose de hambre, tenían alimento. Sin embargo, el alimento que ellos estaban recibiendo no se les hacía suficiente y despreciaron el maná. Sabemos nosotros que el maná nos representa a Yeshua, porque Yeshua es el pan de vida que baja del cielo. Entonces aquí ellos estaban despreciando de alguna manera a Yeshua, a ese alimento que nutre y pues que nos viene a perfeccionar, que nos viene a dar todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer y poder ser aceptos a Adonai, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, qué importante que nosotros podamos aprender de esto que está ocurriendo, porque en algún momento pudiéramos nosotros decir, bueno, es que aquí no hay conciertos, por ejemplo, como los hay en otras partes, etcétera, ¿verdad? Podemos decir quizás varias cosas, pero y que nada más dijéramos solamente hay palabra, la palabra de vida, o que solamente, como lo mencionábamos hace 2 semanas, se hace énfasis acerca de ser reyes, sacerdotes y profetas, y que nosotros realmente no estamos escuchando vez tras vez
tenemos que ser reyes, sacerdotes y profetas. Pero puede haber alguien que diga, pues ya, siempre dicen lo mismo. No salen de lo mismo, es el mismo tema. Entonces, aquí podemos llegar a hacer lo mismo. Si la palabra nos está invitando a que seamos y que manifestemos el reinado, el sacerdocio y la profecía, entonces, pues ya lo estamos haciendo. Cuando nosotros ya lo estamos haciendo, entonces podremos decir, pues, que es el mismo tema. Pero mientras nosotros no lo logremos en nuestra vida, nosotros todavía necesitamos ser perfeccionados para poder manifestar el reinado, el sacerdocio y el profeta. Entonces no podemos nosotros decir que haya más, porque no podemos decir que ya lo somos. Y el Eterno, todo lo que nos enseña, nos lo dice una y otra vez, precisamente. ¿Por qué? Porque no lo hemos alcanzado. Todavía lo necesitamos ejercitar en nuestra vida, necesitamos cambiar, necesitamos hacer cambios, y por eso la palabra nos lava y nos va quitando lo que no debe de estar para podernos perfeccionar. Entonces, de esta manera, cuando nosotros hacemos esto, de tomar lo que es llegar a un momento de que alguna vez sí lo escuché yo, que se hablaba acerca de un tema que era muy repetitivo. Entonces me llamó la atención, porque si el Eterno nos está repitiendo algo es porque no lo somos todavía. Y nosotros tenemos que aprendemos a base de la repetición, y la repetición en la Torah nos manifiesta lo que es un cambio. ¿Por qué? Porque veíamos el ejemplo de la piedra, que en la piedra se puede hacer un orificio en una piedra si una gota cae continuamente. Así de esta manera también en el hombre físico también lo pasa, y así también en lo espiritual. Esa gota continua que está cayendo constantemente y nos está repitiendo una vez tras vez, nos está perfeccionando, nos está preparando precisamente para que nosotros podamos ser mejores. Bien, pues esto ocurrió que el pueblo de Israel se quejó porque solamente había maná. Y entonces el maná era pues como una semilla de cilantro, su aspecto era como el del bedelio. Les voy a pasar una foto del bedelio para que lo vean. Y continuamos. 8. El pueblo se desparramaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo majaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. O sea, sí había un trabajo, el cual como si fuera un trigo, ¿verdad? Más o menos. Un trigo que se recoge, primero se recoge, y luego lo muelen, y luego así como que lo mojaban para que se pusiera como blandito, y luego lo cocían y hacían unas tortas. Entonces fungía de alguna manera como si fuera trigo, porque con el trigo se hacen tortas, ¿verdad? O panes. Pero esa era la base de la alimentación de Israel. Ahora nuestra base de nuestra alimentación sigue siendo el maná. El maná que es Yeshua, la palabra de vida, que nos cambia y nos transforma. Entonces, bien, vamos a continuar. Dice, cuando por la noche
caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. Moshe oyó llorar al pueblo, cada uno en su familia, a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahweh. A Moshe le pareció mal. Se da cuenta Moshe que el Eterno se molesta y entonces Moshe le dice a Adonai, ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz? Para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a tus padres. ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame. Por favor, si he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más mi desventura. Aquí vemos nosotros que realmente Moshe pues estaba muy cansado de llevar la carga. Entonces él se lamentaba precisamente por la situación que veía, que era muy difícil, pues sí, estar con esas quejas que había continuas del pueblo, era muy difícil llevar la situación. Entonces aquí nosotros vemos cómo inclusive le dice al Eterno que por favor lo mate, porque él pues ya está cansado y dice para que ya no vea más mi desventura. No se consideraba en ese momento un hombre bendecido, sino al contrario, se sentía como un hombre que no era bendecido. Entonces vamos a ver qué le dice a Adonai. Yahweh respondió a Moshe, reúneme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y al pueblo le dirás, santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahweh, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto, pues Yahweh os va a dar carne y comeréis. No un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 la comeréis, sino un mes entero hasta que os salga por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahweh, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? La verdad que qué grande fue ese lamento que tuvo Moshe delante de Yahweh, que el Eterno lo comprendió y le dijo, ¿verdad? Ve con 70 ancianos, para que yo dé del espíritu que tú tienes parte a ellos, y ellos puedan también apoyarte en lo que es este ministerio. Entonces veamos cómo el Eterno Él es el que todo lo ve. Él es justo, ¿verdad?
él es sabio. Y entonces, pues sí, comprendió que sí, efectivamente, sabemos que estaba Aarón junto con Moshe, pero de cualquier manera, pues sabemos que había como 6,000 israelitas. Eran muchísimos israelitas los cuales tenía que estar al frente Moshe. Entonces, además de eso, vemos aquí en los versículos que acabamos de leer cómo le está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo precisamente que se santifiquen porque van a comer carne. Van a comer carne porque se han lamentado delante de Yahweh. Y pues no solamente va a durar un día o dos, sino va a durar un mes completo. Pero ¿qué les dice? Que van a tener tanta saciadez que hasta de las narices les va a salir la carne y les van a dar náuseas porque ellos rechazaron a Yahweh. Estaban rechazando el maná, la palabra de vida, y estaban anhelando el mundo, los placeres del Jaulan Hase. Entonces, de esta manera, el Eterno se sintió despreciado, porque sabemos nosotros que el maná representa a Yeshua, pero Yeshua es Yahweh. Entonces, por eso estaban rechazando al mismo Eterno, cuando ellos se están lamentando de esa manera. Entonces, aparte de eso, pues estaba la queja de por qué salimos de Egipto. Entonces, sí era bastante fuerte lo que estaba ocurriendo en ese momento. Moshe respondió, el pueblo en que estoy cuenta 600,000 de a pie, y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahweh respondió a Moshe, ¿es acaso corta la mano de Yahweh? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Salió Moshe y transmitió al pueblo las palabras de Yahweh. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahweh en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Eterno hizo como había prometido. Se juntaron los ancianos y sobre ellos se les dio espíritu que tenía Moshe. Y empezaron ellos a profetizar. Nada más dice aquí, no volvieron a hacerlo más. Bueno, ignoramos por qué no lo volvieron a hacer, ¿verdad? Qué bueno que lo siguieran haciendo, ya que el Eterno pues nos quiere que seamos un reinado de reyes, sacerdotes y profetas. Pero aquí nos dice que no lo hicieron. Sin embargo, vemos también, vamos a ver cómo a 2 que se quedaron en el campamento, aun cuando no salieron dentro de los ancianos, sino que el Eterno los incluyó como porque él sabía que ellos eran hombres fieles, los incluyó dándoles el ruaj. Dice versículo 26, habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, pues aunque no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho como a anunciar a Moshe. Corrió
anunciar a Moshe, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moshe desde su mocedad, desde su juventud, respondió y dijo, mi señor, Moshe, prohíbeselo. Entonces Moshe le dice, ¿es que estás tú celoso por mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Yahweh profetizara? Porque Yahweh les daba su espíritu. Entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad? El Eterno realmente quiere que todo su pueblo profetice. No quisieron profetizar, rehusaron profetizar. Pero Moshe dice, ¿quién me diera que todo el pueblo de Yahweh profetizara? ¿Qué es profetizar? Profetizar es precisamente hablar en el nombre de Yahweh. No hablamos palabra nuestra, hablamos palabra de Yahweh. Cuando se lee la Torá, en ese momento estamos siendo profetas y en ese momento estamos hablando en nombre de Yahweh. En ese momento somos superiores a los ángeles porque se está leyendo palabra del Eterno. Cuando hay una predicación y en la oración respuesta se lee, por ejemplo, un parte de algún texto que se está hablando, algún texto que vaya conforme al tema y se lee ese texto en la shul, eso es profetizar. Cuando nosotros estamos en algún salmo y se está leyendo y al mismo tiempo se está, hablando en voz alta de tu ruaj, entonces en ese momento se está profetizando. En el momento que se escucha palabra de Yahweh, los profetas hablan porque están confirmando la palabra que se ha escuchado, están siendo portavoz de lo que se habló. Entonces en ese momento te conviertes en profeta y eso es profetizar. Continuamos. Versículo 30, Bamidbar, números 11. Luego Moshe volvió al campamento con los ancianos de Israel. Se alzó un viento enviado por Yahweh que hizo pasar codornices del lado del mar y las extendió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió 10 modios. Un modio es una medida que venía desde Roma y esta nos equivale aproximadamente a 8 kilos, 8 litros, .75. Sería más o menos en peso, serían aproximadamente 8 kilos con 75 gramos. Entonces, la verdad, sí estaba algo grande, lo que es el medio, el modio, al que están refiriéndose aquí. Y imaginémonos si dice, el que menos te reunió 10 modios. Si cada modio nos representa 8 kilos, entonces, si son 10, serían 80 kilos de carne, lo que cada israelita tenía para sí. Y nos está refiriendo que el que tenía menos, quiere decir que había otros que tenían muchísimo más. Entonces aquí, qué importante, ¿verdad? Qué importante es esto. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de que realmente Moshe le dijo a Adonai, es que no van a alcanzar las ovejas.
para poder alimentar de esta manera a Israel, así como ellos quieren ser alimentados. Pero el Eterno le dijo, pues, si yo digo, ¿verdad?, que les voy a dar carne hasta que queden saciados, hasta que salgan de sus narices la carne y les den náuseas, es porque así va a ser, dice Adonai. Entonces, si nosotros vemos que el que menos reunió fue 10 modios, que son como 80 kilos, y no estamos tomando en cuenta lo que son los gramos, que vienen a ser 75 gramos. 75 gramos por 10 serían 80 kilos, 750 gramos. El que menos. Quiere decir que el que más pudo haber tenido a lo mejor 15 modios, ¿verdad? Un ejemplo más o menos. O quizás hasta 20, no lo sabemos realmente. Pero es una gran cantidad de codornices o codornices que vinieron del viento, que el Eterno los atrajo precisamente para darle carne al pueblo. Y vamos a continuar. Dice, versículo 33. Y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando cuando se encendió la ira de Yahweh contra el pueblo, y lo hirió Yahweh con una plaga muy grande. Se llamó aquel lugar Kibrot Ataba, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. Y de Kibrot Ataba partió el pueblo hacia Haserot y acamparon en Haserot. Entonces aquí la verdad que es un ejemplo muy grande en cuanto a lo que es, ahora sí que, pues hablar en contra de lo que el Eterno nos está dando. Vemos aquí que pues prácticamente dice, este lugar se llamó Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. Y pues vemos, ¿verdad?, que lamentablemente cuando ocurren estas cosas es más fácil que se unan más para lo malo que para lo bueno. La condición humana es esa, ¿no? Lo ideal es que nos juntemos para hacer lo bueno que el Eterno quiere y desea. Sin embargo, nuestra condición a veces opta por hacer lo que no debemos hacer. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que cuando el Eterno, que ve la condición y sabe el corazón por qué se hicieron las cosas, pues él juzga, y juzga de una manera severa. Aquí vemos nosotros que en una fue con el fuego que, ¿por qué? Porque se estuvieron quejando, el pueblo de Israel se estuvo quejando contra Adonai, llenando los oídos de Adonai de esa queja. Y vemos cómo pues él se prendió en ira y ardió ese fuego contra Israel. Y sabemos que devoró un extremo de ese campamento. Entonces, nosotros, la verdad que podemos aprender mucho de esta historia. Podemos aprender que
que el Eterno aquí, una vez que ocurre esto y que clama Moshe a él, pues sí era difícil, también muy difícil para Moshe ver la situación que estaba ocurriendo y aparte que todas las quejas venían contra él. Y así el Eterno pues reparte, ¿verdad? Dice, para que otros 70 ancianos, que nos está hablando de la plenitud, puedan también tomar responsabilidad en este ministerio para que sean de tu apoyo. Entonces, el Eterno comprendió la situación y le concedió a Moshe esto. Pero también así, todavía el pueblo, fíjense nada más, primero murieron unos por el fuego, ya se habían quejado, pero en este mismo capítulo vemos que se quejan 2 veces. Una vez fue por malestares que Set, incomodidades, ya que nosotros vemos que más abajo se siguen quejando por lo que es el tipo de comida y lo que estaban extrañando de Jaulan Hasé. Entonces nosotros podemos meditar en cuanto a esto. Nosotros estamos valorando la palabra del Eterno. Nosotros estamos añorando lo que teníamos antes. Las enseñanzas que teníamos antes las estamos añorando. Estamos añorando todo lo que hacíamos antes que no le agradaba a Yahweh, o estamos haciendo cambios. Estamos perfeccionándonos para Él, quitando cada vez más la carne de nuestra vida para poder llegar a ser esos reyes y esos sacerdotes, profetas que el Eterno quiere, o estamos anhelando de una manera nostálgica lo que teníamos antes. Cuando llegan de repente los eventos que vienen a ser, por ejemplo, que la Navidad y que el Año Nuevo, cosas de esas. Bueno, todo el mundo está contagiado y hacen un ambiente. Nosotros sabemos y hemos aprendido qué significado tienen y por qué. Pero si en ese momento nosotros no estamos fuertes, si no estamos nosotros convencidos, si nosotros no estamos fortalecidos en lo que es nuestro ruaj, sabiendo y decidiendo por convicción, si nosotros no estamos decidiendo por convicción en las cosas del Eterno, sino nada más por hacer las cosas, va a ser muy difícil que cuando lleguen esos momentos nos sostengamos. Así como ese pueden venir otras cosas, pueden venir otras situaciones en las cuales Jaulan Hasé es muy tentador, pero nosotros tenemos que primero valorar lo que tenemos. Todo lo que el Eterno nos da es precisamente para que nosotros seamos mejores. La palabra del Eterno, que es el maná que el Eterno nos ha dado, es el mejor alimento que tenemos. Nosotros no necesitamos estar buscando más información. Todo está en la Torá. En el Internet podemos encontrar cosas muy buenas, pero también podemos encontrar cosas muy malas que nos puedan alejar. Porque también tenemos que recordar que en Jaulan Hasé
se mueve el espíritu de Al-Mashiach, y por eso tenemos que tener cuidado. Dice Yeshua, nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas se encuentra todo. Si Yeshua es la Torah, la Davar Kodesh, entonces Yeshua es todo lo que nosotros necesitamos para podernos alimentar de una manera plena. Entonces, la palabra es viva y eficaz y toca lo más profundo del ser, conoce lo más profundo de los riñones. Y entonces en esa palabra nosotros podemos darnos cuenta cómo es viva y que realmente nos va cambiando poco a poco, de gloria en gloria. Nos va cambiando, pero el Eterno prometido, Él no nos va a dejar a medias. Él lo que inició lo va a terminar. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, claro, porque Él no quiere nada a la fuerza. Él quiere que nosotros seamos humildes y que podamos reconocer nuestras flaquezas. Y de esta manera, al momento de poder reconocer esa flaqueza, poderle pedir ayuda, que Él nos vaya cambiando, que nos vaya moldeando, que vaya dando todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Y de esta manera poder ser suyos. Eso es lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros, terminar la obra. Él, una vez que nosotros estemos llenos de su maná, que no lo rechacemos, sino que al contrario estemos llenos, untados de ese maná, llenos desde los pies hasta la cabeza, entonces podremos manifestar. Nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Y si comemos a Mashiach, la palabra de vida, entonces vamos a manifestar a Yeshua en la luz, el amor y el espíritu que Él desea. Pero nosotros necesitamos decidir por Yahweh y tomar el alimento que Él nos está dando, sabiendo que es la plenitud. Es la plenitud que el Eterno quiere darnos a cada uno de nosotros. Y entonces, de esta manera, llenos nosotros, ¿verdad? Podremos, por supuesto, compartir. Claro que tampoco hay que esperarnos a que estemos llenos, sino hay que compartir de nuestra pobreza. Y así, al compartir, también nos llenamos, ¿verdad? Entonces, el maná es lo más preciado que nosotros tenemos. Bendito Adoní, porque nos ha dado el pan de vida, que es Mashiach. Y en ese pan de vida nos da todo lo necesario para poder ser perfectos para Él, para poder vencer la carne y poder ser perfeccionados para Él. Y así, cuando llegue ese fuego, no nos va a convertir en ceniza, ni vamos a ser destruidos, sino cuando llegue el fuego, cuando llegue la prueba del Eterno, vamos a alumbrar. Eso es lo que el Eterno desea. ¿Quieres tú eso? ¿Deseas alumbrar? Entonces, cuando llegue ese fuego,
tú debes de estar lleno del Ruach HaKodesh, del Ruach HaKodesh. ¿Y cómo vas a estar lleno? Si tú estás escuchando el Ahatafá, si estás escuchando la palabra del Eterno que viene, si tú estás compartiendo esa Ahatafá, ese pan de vida, ese maná, entonces también será llenado, porque es cuando surge el milagro, cuando se comparte, surge el milagro y se multiplica. Pues, Ahim Haverim, hemos llegado a lo que es el término de esta edición de Bamidbar, esperando que haya sido de pues edificación, ¿verdad? Que tengan bonita tarde, bendiciones a todos, un abrazo y pues también recordar, tenemos lo que es La Voz de mi Corazón con nuestro Ahmike, lunes a las 12 del día, y si el Eterno lo permite, tenemos el próximo lunes el próximo miércoles a las 7 de la noche, una edición más de Bamidbar. Muchas gracias a todos, bendiciones, y en un momento les mando lo que viene a ser esa, ¿cómo se dice? Esa fotografía que les comenté, que nos habla acerca de cómo era lo más cercano a lo que es el maná. Y pues entonces, buen momento para que nosotros podamos meditar en su palabra y amar su palabra. Decir como el salmista, como el rey David dijo, oh Yahweh, cuánto amo tu instrucción. Mía, ella que me guía, me deleita y es más dulce que la miel. Baruch Hashem, toda la va a cada uno de vosotros y nos escuchamos primeramente a Doni el próximo miércoles y escuchen este canto que nos habla acerca de la instrucción del Eterno, cuán importante es para nuestra vida. Shalom Ubraha.